Bombazo inesperado. Toto Wolff lanza una oferta secreta a Colapinto y desata el caos en la F1. Briatore estalla en furia incontrolable y el paddock no lo puede creer. Bienvenidos, buscadores de la verdad y amantes de la adrenalina, a su canal de confianza. Si pensaron que la saga de Franco Colapinto ya había alcanzado su punto más alto con su fichaje para 2026, prepárense, porque lo que nadie se animó a contar, lo que se gestó en un rincón secreto del paddock, acaba de explotar, haciendo temblar los cimientos de la Fórmula 1. Toto Wolff, el estratega maestro de Mercedes, se acercó a Franco Colapinto con una oferta que no era solo un elogio, era una promesa, una declaración de intenciones que sonó como una bomba atómica en el corazón de Flavio Briatore. Sí, el pibe argentino está en el radar de los más grandes, y la reacción del directivo italiano fue tan explosiva que ya se habla de un quiebre sin precedentes. Agárrense, porque la historia de la F1 acaba de dar un giro que ni el más audaz de los guionistas podría haber imaginado. La semilla del futuro, el acercamiento secreto de Toto Wolff. Todo comenzó con una charla informal, una de esas conversaciones que en apariencia no mueven nada, pero en realidad lo cambian todo. Fue en un rincón discreto del paddock, lejos de los focos cegadores y los micrófonos indiscretos, donde se gestó el primer movimiento de este terremoto. Toto Wolff, el jefe de una de las estructuras más grandes y poderosas del automovilismo mundial, se acercó a Franco Colapinto con la calma de quien nunca da un paso sin calcular 10 movimientos más. Lo saludó, sí, como lo haría con cualquier piloto prometedor, con esa cortesía fría que esconde una mente maestra. Pero lo que vino después fue todo menos casual, todo menos un simple cumplido. Porque lo que Toto le dijo a Franco no era solo un elogio a su talento, a su perseverancia, a su meteórico ascenso. Era una promesa velada, una declaración de intenciones que, aunque dicha en voz baja, sonó como una bomba que, aunque todavía no había estallado, ya estaba activada. Y mientras esa semilla se plantaba en silencio, lejos de miradas curiosas, alguien ya la sentía como una amenaza directa, un escalofrío que le recorría la espalda: Flavio Briatore. El radar del italiano, siempre atento a los movimientos de poder, detectó la vibración de esa conversación antes de que nadie más pudiera siquiera imaginarla. Muchos aseguran que Briatore tiene un sexto sentido para las traiciones, se comentaba en voz baja entre los veteranos. Franco, fiel a su estilo, a esa templanza que lo caracteriza incluso en el ojo del huracán, escuchó más de lo que habló. No respondió con euforia desmedida, ni con la ansiedad de quien espera una oportunidad. Solo asintió, agradeció con su mirada serena y se retiró con ese andar tranquilo que lo hace parecer ajeno al caos que genera. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Porque cuando el jefe de una de las estructuras más grandes y poderosas del automovilismo mundial, el hombre que decide quién está y quién no en la élite, se toma el tiempo para decirte que te está observando, que te tiene en cuenta y que lo que estás haciendo no pasa desapercibido, entonces sabes que estás en un nivel distinto. Toto Wolff no regala palabras. Cuando habla, es porque hay un plan detrás, y ese plan, por primera vez, tenía el nombre de Colapinto escrito en sus notas más secretas. Si te sorprende la audacia de Toto, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre este movimiento. El rumor que incendió el paddock, Colapinto en el radar de Mercedes. No hizo falta que la conversación se hiciera pública para que el rumor comenzara a circular como un reguero de pólvora. El paddock entero tiene oídos en todas partes, ojos en cada esquina, y una red de información que funciona a la velocidad de la luz. En cuestión de horas, ya se hablaba del interés de Mercedes por el argentino, de ese acercamiento inesperado de Toto Wolff. Algunos, los más cautos, lo trataron como una simple charla exploratoria, una cortesía entre figuras del automovilismo. Otros, los más maliciosos, lo interpretaron como un movimiento estratégico para incomodar al Alpine, el equipo donde Colapinto había firmado para 2026, y generar inestabilidad. Muchos aseguran que fue una jugada maestra de ajedrez, sin mover una sola pieza en el tablero visible, se decía en los corrillos. Pero entre los que sabían leer entre líneas, los que entienden la verdadera dinámica de poder en la Fórmula 1, la interpretación era otra, mucho más profunda y significativa. Toto Wolff había visto en Franco algo más que un talento bruto, más que una promesa. Había visto carácter, había visto esa chispa indomable que lo hizo superar cada obstáculo, había visto lo mismo que vieron miles de fanáticos en todo el mundo, una autenticidad brutal, una resiliencia a prueba de balas. Y por eso no dudó en acercarse, en romper el protocolo, en ir directamente a la fuente. No fue un movimiento político, fue un reconocimiento de talento puro, un guiño del que sabe lo que busca. La noticia, como era de esperarse, no tardó en llegar a oídos de Flavio Briatore, y su reacción fue, como siempre, explosiva. Pero esta vez, la furia no era por celos de perder a Colapinto como un activo. Lo que realmente le enfureció, lo que lo hizo hervir por dentro,
fue que alguien más, y especialmente alguien con el peso y la influencia de Toto Wolff, se permitiera seducir al piloto que él había ayudado a instalar en el centro de la escena. Porque para Briatore, Franco era más que un proyecto, era su apuesta personal, su carta de presentación, su nueva obra maestra, el símbolo de su capacidad para descubrir y moldear talentos. Y que otro equipo, y nada menos que Mercedes, intentara apropiarse de ese logro, era una afrenta directa, una provocación que su ego jamás podría dejar pasar. Espera a conocer el detalle que cambió todo en la mente de Briatore. La reacción de Briatore, un animal herido defendiendo su presa. Los gestos no tardaron en llegar, y fueron tan predecibles como violentos. Briatore endureció el discurso interno en Alpine, cerró filas alrededor del equipo, redobló su presión sobre el entorno de Franco. Comenzó a hablar con otros equipos, a mover piezas en el tablero de ajedrez de la F1, a enviar señales de advertencia a quien se atreviera a cruzar su camino. Pero su objetivo no era proteger a Colapinto por afecto o por el bien de su carrera, era marcar territorio, como un animal herido que defiende su presa, no por cariño, sino por orgullo, por la necesidad de reafirmar su poder. Muchos aseguran que Briatore estaba como un león enjaulado, rugiendo sin control, se comentaba en los pasillos, con una mezcla de temor y burla. Pero lo que no entendía Briatore, lo que su mente, anclada en viejas lógicas de poder, no podía procesar, es que Franco no era propiedad de nadie. No era un títere que se movía al ritmo de los intereses políticos o de los caprichos de un directivo. Era un piloto libre, con hambre de crecer, con una visión clara de su futuro, y que si alguien le abría la puerta correcta, la puerta que lo llevara a lo más alto, no iba a dudar en cruzarla, sin pedir permiso, sin mirar atrás. Su lealtad era con su sueño, no con las estructuras que intentaron retenerlo. La promesa que vale oro, el eje de la F1 se desplaza. En el entorno de Franco, empezaron a llover mensajes. Agentes, representantes, periodistas, marcas, todos querían saber si era verdad, si Toto Wolff realmente había hecho un movimiento, si existía ya una promesa real, un papel firmado, una proyección concreta. Pero la respuesta, como siempre con Franco, era simple y desconcertante para la mayoría. No había nada confirmado en papel, pero todo era posible. Porque en esa charla breve, en esa promesa dicha al pasar pero con intención firme, había más verdad que en 100 contratos llenos de cláusulas y asteriscos. Y para alguien que ha peleado cada centímetro de su carrera, que ha superado cada obstáculo con pura voluntad, una promesa sincera de alguien como Toto Wolff puede valer más que todo lo demás. Mientras tanto, la presión dentro de Alpine alcanzaba niveles peligrosos. Ya no era solo Briatore el que estaba molesto, otros directivos empezaban a incomodarse. El nombre de Colapinto resonaba más por lo que podía pasar afuera que por lo que estaba haciendo adentro, por su potencial futuro en otro equipo que por su presente en Alpine. Y eso, para una estructura que intentaba mostrar cohesión y estabilidad, era una amenaza latente. Intentaron volver a acercarse, suavizar el vínculo, recuperar algo de control sobre el argentino. Pero ya era tarde. Franco no era el mismo, y el equilibrio de poder dentro del equipo ya se había roto para siempre. La semilla de Toto Wolff había germinado. Si te intriga saber cómo se manejará Franco con esta presión, déjale un like y contanos tu opinión en los comentarios. La afición elige bando. El grito de Franco es tu momento. La afición, por supuesto, estaba del lado del piloto. Para ellos no había dudas, no había grises. Si Mercedes llamaba, había que escuchar. Porque para miles de fanáticos en Argentina y en todo el mundo, la posibilidad de ver a Colapinto en un equipo top no era solo un sueño, era justicia, era lógica, era merecido. Lo habían visto crecer, lo habían visto aguantar golpes, lo habían visto rendir sin respaldo, con las uñas. Y ahora que el respaldo aparecía, que la oportunidad tocaba su puerta, nadie quería que la dejara pasar. Las redes explotaban con mensajes de apoyo, encuestas, ediciones de fotos y una frase que se repetía como mantra, un grito de guerra digital. Franco es tu momento. Era la voz del pueblo, la presión de la gente que quería ver a su ídolo en la cima. Toto Wolff, astuto como pocos, mantenía el silencio. No necesitaba hablar, no necesitaba confirmar nada. Cada vez que se negaba a desmentir el interés, el rumor crecía más y más, alimentándose a sí mismo. Y eso, estratégicamente, le servía. Porque no solo posicionaba su marca sobre la figura del argentino, sino que incomodaba a sus rivales, generaba incertidumbre en Alpine y ponía a Colapinto en una posición de poder. Colocar una semilla en la mente de Colapinto y dejar que el resto del mundo haga el trabajo era parte de su estilo. En lugar de forzar algo, simplemente lo hacía inevitable. Y eso era exactamente lo que estaba pasando. Mientras tanto, Franco se mantuvo igual que siempre, entrenando, estudiando, firme como una roca, como si todo esto fuera parte de un ruido que no necesitaba contestar. Porque él ya lo había vivido,
Ya había pasado por la decepción, por la traición silenciosa, por las decisiones injustas que lo habían dejado en la cuerda floja. Y aún así, seguía ahí, mejor que nunca, más fuerte que nunca. Y ahora, sabiendo que una de las voces más importantes del automovilismo lo había elegido como candidato, lo único que tenía que hacer era seguir igual, dejarlos venir, dejarlos hablar, mientras él seguía construyendo su futuro con trabajo y resultados. Si te sorprende la frialdad de Toto, suscríbete y contanos en los comentarios qué pensás de su estrategia. El fin de la cuerda floja. De marginado a buscado por la élite. Lo interesante es que este nuevo escenario revirtió por completo todo lo que había sufrido semanas antes. El piloto que había quedado sin respaldo, que había sido apartado sin explicación, ahora era el más buscado, el más codiciado. De estar en la cuerda floja, pasó a estar en el radar de la élite de la Fórmula 1. Y lo mejor de todo es que no cambió nada para lograrlo. No hizo declaraciones incendiarias, no se victimizó, no se vendió al mejor postor. Simplemente siguió siendo franco, siguió siendo auténtico, siguió rindiendo al máximo. Y eso, en un mundo donde todos actúan para impresionar, donde las poses son moneda corriente, fue su arma más letal, su verdadera fortaleza. Ahora la pregunta ya no era si Toto Wolff lo quería. La pregunta era cuándo iba a hacer el siguiente movimiento, cuando esa promesa velada se convertiría en una oferta formal, en un contrato. Porque la promesa estaba hecha, y cuando alguien como él promete algo, tarde o temprano lo cumple. Mientras tanto, Briatore hervía por dentro, consumido por la impotencia. Porque entendía que ya no tenía el control, que el piloto que alguna vez pensó como propio, como su creación, ahora se le escapaba entre los dedos, libre y sin ataduras. Mientras el ambiente seguía recalentándose, algo se volvió evidente. La figura de Franco Colapinto ya no pertenecía a una sola estructura, ya no era simplemente un piloto de Alpine o un proyecto bajo el ala de Briatore. Había pasado a ser un activo valioso en el mercado global, un nombre propio, un protagonista de esos que mueven las conversaciones, que alteran estrategias, que obligan a los grandes a mirarse entre ellos con suspicacia y preocupación. Y esa transformación no se había dado por campañas publicitarias ni por favores en los despachos, se había dado por mérito puro, por consistencia, por verdad. Y eso lo convertía en un fenómeno incómodo para quienes están acostumbrados a manejar las cosas desde el poder y no desde el rendimiento. El jaque mate de Wolff, visión vs control. Toto Wolff lo sabía, y por eso eligió actuar cuando el resto dudaba, cuando otros miraban hacia otro lado por miedo a incomodar al status quo. Él fue directo, sin medias tintas. No prometió un contrato inmediato, no prometió un volante para la próxima temporada. Pero lo más importante es que le ofreció algo que pocos se animan a ofrecer: visión. Le dijo sin rodeos que lo tenía en el radar, que lo veía como parte de un plan mayor, que su nombre estaba anotado en la lista de los próximos elegidos para la gloria. Y para un piloto que venía de sobrevivir al desprecio injustificado, esas palabras fueron más potentes que cualquier firma en papel, porque le dieron la certeza de un futuro. Mientras Briatore hacía malabares para evitar que esa promesa se convirtiera en realidad, Colapinto se encontraba en una posición delicada pero poderosísima. Tenía que decidir sin decir, tenía que evaluar sin mostrarse ansioso. Sabía que cualquier movimiento en falso podría ser usado en su contra por quienes querían verlo fuera de juego. Pero también sabía que no podía dejar pasar la oportunidad, porque lo que Toto le ofrecía era una puerta que no se abría dos veces, una chance única en la vida. Y si bien no estaba claro aún cuándo o cómo llegaría ese salto, lo que sí estaba claro era que su momento se estaba gestando justo delante de todos, con el mundo como testigo. Si te intriga cómo Franco manejará esta situación, suscríbete y déjale un comentario con tu predicción. El enojo de Briatore no tenía solo que ver con celos personales, tenía que ver con orgullo herido. Porque para alguien como él, acostumbrado a moldear carreras desde el escritorio, a ser el arquitecto de los destinos, perder protagonismo frente a un piloto que decide por sí mismo, que se abre camino sin pedir permiso, es una afrenta, una humillación intolerable. Ver que un joven al que le impulsó ahora dialoga directamente con uno de los pesos pesados del automovilismo sin pedir permiso es, para su ego, el golpe más bajo. Intentó acercarse de nuevo, recuperar el terreno perdido, ofrecer garantías, promesas. Pero Franco lo entendió al instante. El acercamiento no era sincero, era una jugada de defensa, un intento desesperado de recuperar el control. Y él no estaba dispuesto a volver a caminar sobre la misma trampa dos veces. La prensa empezó a hacer preguntas más concretas. En cada rueda de prensa, el nombre Colapinto salía, aunque no estuviera convocado. Los periodistas internacionales ya lo trataban como un tema central. Incluso expilotos y comentaristas comenzaron a señalarlo como el nombre a seguir, el futuro de la F1. Y lo que hace unas semanas era una preocupación por su futuro inmediato, por si encontraría un asiento, ahora era una expectativa global. Nadie preguntaba si iba a quedarse fuera.
Preguntaban dónde iba a aterrizar, en qué equipo top. El tono había cambiado, la energía también, y todo giraba alrededor de una sola cosa, su talento innegable. Si te emociona ver cómo el talento puro se abre camino, déjale un like y compartí este video. La autenticidad de Franco, su arma más letal. Franco, fiel a su estilo, no alimentaba el fuego, pero tampoco lo apagaba. Sonreía con educación, respondía con neutralidad, evitaba caer en provocaciones o en el juego de las especulaciones. Pero cada gesto suyo parecía medido, como si entendiera a la perfección el momento histórico que estaba atravesando, como si supiera que lo que estaba en juego no era solo su próxima temporada, sino su posicionamiento a largo plazo en la élite. Y mientras los grandes equipos empezaban a mover sus fichas en el tablero, él se limitaba a mantener el nivel, a seguir trabajando, a seguir rindiendo. Porque cuando uno tiene la verdad de su lado, cuando el talento es innegable, no necesita gritarla. La verdad se impone por sí sola. Lo más potente de toda esta historia es que Franco nunca pidió nada, nunca exigió, nunca negoció desde la arrogancia. Simplemente apareció, rindió, esperó, dejó que los hechos hablaran, y ahora los hechos gritaban a los cuatro vientos. Porque su nombre ya no era una apuesta, era una certeza. Y lo que había comenzado como una promesa al oído, en un rincón discreto del paddock, ahora era un grito en todos los pasillos de la Fórmula 1. Colapinto está listo. Y mientras Briatore se replegaba, herido por el giro que no pudo controlar, por la historia que se le escapaba de las manos, Toto Wolff sonreía en silencio. Porque sabía que había llegado antes que el resto, que había tocado la puerta adecuada, que había apostado una vez más por el que nadie esperaba, por el que venía de abajo, sin padrinos. Y que esa jugada, tarde o temprano, iba a cambiarlo todo. Lo que al principio fue una charla informal, luego un rumor y después una promesa velada, ya se había convertido en una amenaza concreta para los intereses de varios dentro del paddock. El nombre Colapinto pasaba de boca en boca entre directivos, ingenieros y analistas como si fuera una pieza de ajedrez que podía redefinir toda la partida. El legado de Colapinto, más allá de la P1, no era solo lo que podía hacer en pista, era lo que representaba. Su ascenso no se explicaba a través de apellidos pesados, ni por convenios internos, ni por patrocinadores caprichosos. Era un caso incómodo porque era real, porque se sostenía por mérito, por pura fuerza de voluntad. Y eso, en un sistema donde casi todo está negociado, donde las influencias pesan más que el talento, molesta, y mucho. Briatore, en ese escenario, se sentía desplazado, no solo por Wolff, sino por el propio Colapinto. Porque lo había elegido, sí, pero jamás imaginó que Franco crecería tanto, tan rápido, y que lo haría sin necesidad de su sombra. En lugar de quedarse bajo su protección, Colapinto se había convertido en una figura autónoma, un jugador que no respondía a los códigos tradicionales, que no debía favores, que no cargaba mochilas. Y eso lo volvía impredecible, incontrolable, inmanejable. Era para algunos un diamante en bruto, para otros un problema. Para Briatore, ambas cosas a la vez, una pesadilla. En paralelo, Toto Wolff operaba con su estilo característico, sin hacer ruido, pero sacudiendo estructuras. No necesitaba salir a anunciar nada. Le bastaba con mostrar interés, con sembrar la duda. Porque cuando Toto se fija en alguien, los demás equipos reaccionan. Algunos copian el movimiento, otros se apuran a cerrarle la puerta a sus propios jóvenes talentos, por miedo a perderlos. Y en este caso, su interés por Franco obligaba a todos a reanalizar sus planes a futuro. Porque si Mercedes, con todo su prestigio y su poderío, veían Colapinto un posible pilar para el futuro, ¿qué estaban dejando pasar el resto? Esa pregunta flotaba incómoda en cada junta estratégica, y nadie tenía una respuesta que no incluyera arrepentimiento. Lo curioso era que en todo este revuelo, el único que mantenía la compostura era Franco. No había cambiado ni su rutina, ni su forma de hablar, ni su expresión. Para él, la mejor forma de responder a lo que estaba pasando era seguir rindiendo, seguir trabajando. No cayó en la ansiedad ni en la tentación de jugar al doble discurso. Se mantuvo firme, porque entendía, quizás más que nadie, que los focos no te aseguran nada si no estás preparado para el momento en que se encienden. Y él estaba preparado, no desde ahora, desde siempre. Sus entrenamientos comenzaron a tomar otra intensidad, no por presión, sino por convicción. Cada jornada era una especie de declaración. Cada vez que se subía al simulador dejaba claro que no necesitaba a nadie para demostrar que estaba a la altura. El movimiento de Toto fue más que una jugada deportiva. Fue un gesto de validación, una señal al mundo. Y aunque aún no se materializara en nada concreto, para Franco significaba todo. Porque en este ambiente, lo que más cuesta no es ser bueno, es que alguien con poder lo reconozca sin pedir nada a cambio. Y él lo había logrado. Entonces,
¿Qué significa realmente esta oferta de Toto Wolff para el futuro de Franco Colapinto? ¿Es el preludio de un salto a Mercedes o una estrategia para desestabilizar el paddock? ¿Podrá Briatore recuperar algo de su influencia, o esta es su batalla final? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿Estás listo para el próximo capítulo de esta historia que está redefiniendo la Fórmula 1? No te quedes afuera. Si esta noticia te dejó sin aliento, suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de esta saga que se escribe día a día. Déjale un like a este video si te atrapó tanto como a nosotros y compartí con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás del fenómeno Colapinto. Tu apoyo es clave en esta carrera por la información exclusiva y la pasión por la F1. Nos vemos en el próximo video con más bombas del paddock. Ultimátum secreto. Mercedes aprieta a Colapinto con una cláusula inédita y Briatore lanza unas bajo la manga. La guerra por el futuro de la F1 es total y sin reglas. Atención, testigos de la historia y devoradores de la verdad oculta. Si creían que el acercamiento de Toto Wolff a Franco Colapinto había sido el pico de la tensión en la Fórmula 1, prepárense, porque lo que nadie se atrevió a susurrar en los despachos más blindados acaba de convertirse en un ultimátum secreto que sacude el mismísimo corazón de la categoría reina. Lo que sucedió en las últimas horas es un movimiento maestro de Mercedes que tiene a Colapinto en una encrucijada y a un Flavio Briatore desquiciado, lanzando unas bajo la manga para frenar lo inevitable. La F1, amigos, ya no es un deporte, es un campo de batalla donde el futuro de una era se define en cada jugada, y la guerra por Franco Colapinto es total y sin reglas. Esto no es un rumor más, es el anticipo de un quiebre que va a dejar a todos con la boca abierta. El movimiento silencioso de Wolff, una cláusula irresistible. Desde aquel encuentro discreto en el paddock donde Toto Wolff sembró la semilla de la promesa, el ajedrez de la Fórmula 1 no ha parado de moverse, pero no en el tablero público. Los verdaderos movimientos se dan en las sombras, en las llamadas encriptadas, en los documentos que solo ven unos pocos ojos. Y la última jugada de Mercedes, liderada por un Wolff que no deja nada al azar, ha sido tan audaz como inesperada. Una propuesta velada a Colapinto que incluye una cláusula de desarrollo inaudita, un camino directo hacia la cima que nadie, hasta ahora, había podido ofrecerle. No es un contrato de asiento inmediato, es algo mucho más estratégico, mucho más tentador. El juego de la F1, presión, lealtad y contratos en el aire. El paddock, que ya estaba en ebullición, ahora es un polvorín. La jugada de Mercedes ha obligado a todos a redefinir sus estrategias a corto y mediano plazo. Los equipos que tenían a Colapinto en su radar ahora se lamentan de no haber actuado con la rapidez de Wolff. Muchos aseguran que hay directores deportivos que se quieren cortar las venas por no haberlo fichado antes, bromean los analistas más ácidos. La situación contractual de Colapinto para 2026, que ya era un tema caliente, ahora es el centro de todas las especulaciones. ¿Existe alguna cláusula de salida anticipada de Alpine si llega una oferta de un equipo de primera línea? ¿O el equipo francés intentará retenerlo a toda costa, aunque eso implique tener a un piloto con la cabeza en otro lado? La presión interna en Alpine es inmensa. Se encuentran en una encrucijada, retener a la fuerza a un piloto que ya tiene el ojo de Mercedes, o negociar su salida a cambio de una compensación que les permita salvar la cara y quizás, invertir en otro talento. Los propios pilotos de la parrilla observan la situación con atención. La irrupción de Colapinto y el interés de Mercedes es una señal clara de que el talento manda, y que el mercado está en constante movimiento. La pregunta es, ¿quién será el afectado si Franco finalmente aterriza en Mercedes? Los asientos son limitados, y una jugada como esta podría desatar una serie de movimientos en cadena que cambiarían la conformación de la parrilla en los próximos años. Si te apasionan estos movimientos de mercado, déjale un like y contanos tu pronóstico para la parrilla de 2026. Colapinto, la calma en el ojo del huracán. En medio de todo este caos, de esta guerra de egos y estrategias, Franco Colapinto sigue siendo el oasis de calma. Su respuesta a todo este alboroto ha sido la misma: más trabajo, más concentración, más horas en el simulador. Para él, el ruido externo no es más que eso, ruido. Su enfoque es inquebrantable, su disciplina, admirable. Sabe que la mejor manera de responder a las presiones de Briatore o a las promesas de Wolff es con resultados en la pista. Su ética de trabajo es legendaria en el paddock. Muchos aseguran que Franco vive y respira automovilismo, es una máquina programada para ser el mejor. Comentan los técnicos que lo ven cada día. No hay distracciones, no hay quejas, solo una dedicación absoluta. Y esa calma, esa madurez, es lo que lo convierte en un diamante pulido bajo presión. Él no se victimiza, no se sube al caballo del ego. Simplemente sigue su camino, dejando que su rendimiento hable por él. Y eso, precisamente, es lo que exaspera aún más a Briatore. La indiferencia de Colapinto, su negativa a caer en el juego,
es la peor afrenta para un hombre acostumbrado a dominar. Franco lo ha vencido sin siquiera pelear, simplemente con su autenticidad y su talento. Esa es la victoria más grande del pibe argentino. El rol de Toto Wolff, el estratega silencioso que mueve los hilos. Toto Wolff, mientras tanto, sigue operando desde las sombras, con una sonrisa enigmática. No necesita salir a los medios a confirmar nada. Su silencio es su arma más potente. Cada vez que se niega a desmentir los rumores, los alimenta. Cada vez que se le pregunta por Colapinto, su respuesta evasiva es en sí misma una confirmación de interés. Está dejando que el Paddock se devore a sí mismo con las especulaciones, mientras él avanza con su plan. La oferta a Colapinto, aunque no sea un contrato inmediato, es una declaración de intenciones clarísima. Mercedes lo quiere. Y con Mercedes de por medio, el resto de los equipos saben que la competencia por cualquier talento se eleva a otro nivel. Wolff no solo busca un piloto, busca un legado. Y en Colapinto, ve la materia prima para construir la próxima era de dominio de Mercedes, o al menos, para asegurarse de que sus rivales no la tengan. Es una jugada maestra de anticipación, un golpe en la mesa que demuestra quién realmente tiene la visión de futuro en la F1. La gran incógnita, el futuro de Colapinto en el aire. La pregunta ahora no es si Franco Colapinto tiene el talento para llegar a un equipo top. Esa duda ya se disipó. La gran incógnita es cuándo y cómo se concretará su salto. ¿Será el plan de Mercedes lo suficientemente seductor como para romper su actual compromiso con Alpine? ¿O la guerra de Briatore logrará, al menos, complicarle el camino, aunque no lo detenga por completo? Los próximos meses serán cruciales. Cada resultado de Colapinto, cada declaración, cada movimiento en el paddock será analizado con lupa. Porque lo que está en juego no es solo la carrera de un piloto, es la redefinición de las reglas de juego en la Fórmula 1. Es la lucha entre el talento puro y las viejas estructuras de poder. Entonces, ¿podrá Franco Colapinto escapar de las garras de Briatore y tomar el tren de Mercedes hacia la cima? ¿O la desesperación del italiano logrará frenar lo inevitable? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿estás listo para presenciar el desenlace de esta batalla épica que definirá el futuro de la Fórmula 1? No te quedes afuera. Si esta mega noticia te dejó sin aliento, suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de esta saga que se escribe día a día. Déjale un like a este video si te atrapó tanto como a nosotros y compartí con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás del fenómeno Colapinto. Tu apoyo es clave en esta carrera por la información exclusiva y la pasión por la F1. Nos vemos en el próximo video con más bombas del paddock. Guerra abierta. Colapinto recibe un ultimátum y Briatore prepara su golpe maestro. Mercedes acelera y Alpine se desespera en la batalla por el futuro de la F1. Atención, inquebrantables de la velocidad y cazadores de la verdad oculta. Si creían que la saga de Franco Colapinto había alcanzado su punto más álgido con la jugada de Toto Wolff y la furia de Briatore, prepárense, porque lo que se gesta en las entrañas más secretas de la Fórmula 1 es un ultimátum que tiene a Colapinto en una encrucijada sin precedentes y a un Flavio Briatore desatado, preparando su golpe maestro para frenar lo inevitable. En este momento, mientras te hablamos desde los polvorines, Buenos Aires, la F1 ya no es un campeonato, es una auténtica guerra de estrategias y egos, y el pibe argentino está en el centro del huracán. El juego de la paciencia, Colapinto en el ojo del huracán. Desde que la oferta velada de Mercedes, con esa cláusula de desarrollo sin precedentes, llegó a oídos de Franco Colapinto, la temperatura en el paddock ha subido al rojo vivo. Pero el pibe, fiel a su estilo, ha mantenido una calma asombrosa. Su entorno más íntimo, los que realmente lo conocen, aseguran que está analizando cada detalle con la misma precisión con la que toma una curva al límite. Muchos aseguran que Franco tiene una cabeza fría para estas cosas, no se le sube los humos, comentan entre sus allegados. Él sabe que lo que está en juego es mucho más que un contrato. Es la oportunidad de su vida, el salto definitivo hacia la élite. Mientras los rumores se multiplican y la prensa internacional no para de especular sobre su futuro, Colapinto ha redoblado su esfuerzo en la preparación. Sus sesiones en el simulador del gigante para el que firmó en 2026 son cada vez más intensas, focalizadas en las nuevas regulaciones aerodinámicas y de motor que se avecinan. Se dice que está absorbiendo información como una esponja, trabajando codo a codo con los ingenieros para dar feedback preciso, demostrando una madurez técnica que sorprende incluso a los veteranos del equipo. Su disciplina física también ha alcanzado niveles profesionales, preparando su cuerpo para las exigencias de la F1 del futuro. Es un verdadero atleta, un ejemplo de profesionalismo. Si te inspira la dedicación de Franco, suscríbete y contanos en los comentarios qué pensás de su ética de trabajo. El ultimátum de Mercedes, la jugada que sacude a Alpine. Pero la calma de Colapinto contrasta con la intensidad de los movimientos de Mercedes.
Fuentes cercanas a las negociaciones, que prefieren mantener el anonimato para no incendiar más el paddock, revelan que Toto Wolff ha acelerado sus tiempos. La oferta inicial, que era una promesa velada, ha tomado una forma más concreta. Se habla de un ultimátum no escrito pero tácitamente claro por parte de Mercedes, dándole a Colapinto un plazo para decidir si acepta su programa de desarrollo con miras a un asiento oficial. Esta movida de Wolff tiene un doble propósito: asegurar el talento de Colapinto antes de que otros rivales reaccionen y, al mismo tiempo, presionar al extremo Alpine. La situación en Alpine es crítica. La dirección del equipo, con Flavio Briatore operando desde las sombras, se enfrenta a una decisión dolorosa. Intentarán retener a Colapinto a toda costa, forzando un cumplimiento de su contrato para 2026, a sabiendas de que tiene la cabeza en otro lado, o negociarán su liberación anticipada a cambio de una suma considerable de dinero, permitiéndole ir a Mercedes y, de paso, salvar la cara frente a la afición y el resto del paddock. La interna en la escudería francesa es un hervidero. Muchos aseguran que hay reuniones a puerta cerrada casi todos los días, y los gritos se escuchan desde lejos, filtran los empleados más cercanos. El temor de Alpine no es solo perder a Colapinto, es perderlo ante un rival directo y peor aún, que se convierta en un símbolo de su propia falta de visión y control. Briatore, el golpe maestro y la desesperación final. Y aquí es donde el viejo lobo de la F1, Flavio Briatore, entra en escena con un plan desesperado, un verdadero golpe maestro con el que busca desestabilizar la situación. Consciente de que no puede controlar a Colapinto directamente y que Mercedes es un rival demasiado poderoso, Briatore está moviendo fichas para hacer la vida imposible al pibe, y de paso, mandar un mensaje a la F1. Se rumorea que Briatore no solo ha intensificado la presión sobre Alpine para que retengan a Colapinto a la fuerza y lo hagan sentir el peso de su contrato, sino que está orquestando una campaña de desprestigio en ciertos medios influyentes, intentando pintar a Franco como un piloto desleal o demasiado ambicioso. El objetivo es dañar su imagen, crear un ambiente hostil para que se arriesgue a romper su contrato con Alpine, o al menos, para que los grandes equipos piensen dos veces antes de apostar por un talento que podría generar conflictos internos. Pero lo más audaz, y lo que tiene a todos en vilo, es el posible golpe maestro de Briatore. Se habla de un intento de contaminación estratégica. Briatore estaría intentando acercarse a jóvenes promesas de otras categorías, incluso a pilotos con contratos firmados con otras academias, para ofrecerles oportunidades en Alpine, intentando así generar una contraoferta mediática al movimiento de Mercedes. Es una maniobra desesperada para mostrar que Alpine tiene otras opciones y que no se quedará de brazos cruzados. Pero el problema de Briatore es que el mundo ya no le cree. Su palabra, su influencia, se desmorona con cada éxito de Colapinto. Es la patada de ahogado de un hombre que se ve despojado de su poder, viendo como el que una vez fue su pupilo, vuela solo, hacia lo más alto, sin pedirle permiso. Contanos en los comentarios. ¿Crees que Briatore tendrá éxito con su golpe maestro, o está cavando su propia tumba? El paddock en caos. Una silla en el aire y millones de dólares en juego. El caos en el paddock es total. La silla de Colapinto en Alpine para 2026 se ha convertido en la más codiciada, y al mismo tiempo, la más inestable de la parrilla. Si Colapinto acepta el ultimátum de Mercedes, se desatará un efecto dominó que afectará a varios pilotos. ¿Quién quedaría sin asiento? ¿Qué joven talento de la Academia de Mercedes, si lo hay, se vería afectado por la llegada de Franco? Las oficinas de los agentes de pilotos no dan abasto, los teléfonos no paran de sonar. Entonces, ¿aceptará Franco Colapinto el ultimátum silencioso de Mercedes y desafiará a Alpine? ¿O el golpe maestro de Flavio Briatore logrará, al menos, postergar lo inevitable y crear un camino más sinuoso para el pibe argentino? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿Estás listo para presenciar el desenlace de esta batalla épica que definirá el futuro de la Fórmula 1 desde los polvorines hasta Abu Dhabi? No te quedes afuera. Si esta mega noticia te dejó sin aliento, suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de esta saga que se escribe día a día. Déjale un like a este video si te atrapó tanto como a nosotros y compartí con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás del fenómeno Colapinto. Tu apoyo es clave en esta carrera por la información exclusiva y la pasión por la F1. Nos vemos en el próximo video con más bombas del paddock. Terremoto en la F1. Colapinto recibe una oferta histórica. Briatore desata el infierno y Mercedes hace temblar los cimientos de Alpine. La guerra por el futuro de la F1 es más cruel que nunca. Atención, gladiadores de la pista y conspiradores de la verdad oculta. Si creyeron que la saga de Franco Colapinto había alcanzado su clímax con la furia de Briatore y el ultimátum silencioso de Toto Wolff, prepárense, porque lo que está sucediendo en los pasillos más blindados y en las llamadas más encriptadas de la Fórmula 1 es una escalada sin precedentes. Una oferta histórica que tiene a Colapinto ante el mayor dilema de su carrera y a un Flavio Briatore desatado,
orquestando una venganza que podría dinamitar su propio legado. Aquí, desde los polvorines, la tierra que vio nacer a nuestro campeón, te contamos lo que nadie se atreve a susurrar. La F1 ya no es un deporte de velocidad, es una batalla campal por el control del futuro, y Franco es el premio mayor. La oferta del siglo. Mercedes juega todas sus cartas por Colapinto. Desde aquel contacto inicial de Toto Wolff, el equipo Mercedes ha pasado de la promesa velada a una oferta formal y estructurada que ha dejado a todo el paddock con la boca abierta. No se trata de un simple test o un puesto de desarrollo a distancia. Es una propuesta integral que blindaría el futuro de Franco Colapinto como piloto de élite. Las fuentes más confiables, de esas que susurran al oído de los grandes directivos, hablan de un contrato multianual que incluye no solo un rol clave como piloto de desarrollo principal para el reglamentario 2026 y 2027, sino una garantía de asiento oficial en 2028 o antes, si se produce una vacante y su rendimiento supera las expectativas. Esto, señoras y señores, es lo que se conoce como una oferta irrenunciable en el mundo de la Fórmula 1, una declaración de intenciones que va mucho más allá del dinero. La propuesta de Mercedes abarca una inversión sin precedentes en la carrera de Colapinto. Incluye acceso ilimitado a las instalaciones de Brackley y Brixworth, los cerebros detrás de la potencia de Mercedes. Franco tendría la oportunidad de trabajar mano a mano con los ingenieros más brillantes, aportando su feedback en tiempo real para el diseño y desarrollo de los monoplazas del futuro. Se habla de sesiones exclusivas de simulador con los modelos de 2026 que aún son un secreto de estado, de una preparación física y mental personalizada con el mismo equipo que ha forjado campeones mundiales. Muchos aseguran que es un doctorado en Fórmula 1, con un asiento garantizado al final de la carrera, deslizan los que conocen el programa interno de Mercedes. Es un plan detallado para convertir a Franco no solo en un piloto de F1, sino en una pieza fundamental en la próxima era de dominio de la escudería de la estrella. Si te emociona ver a Franco en la órbita de Mercedes, suscríbete y contanos en los comentarios qué significa esto para su carrera. El dilema de Franco: lealtad o la cima del sueño. Franco Colapinto se encuentra ahora en el centro de un dilema moral y profesional que definiría su carrera. Por un lado, el gigante para el que firmó en 2026, una escudería que le dio la oportunidad de asegurar un asiento en la F1. Por el otro, la oferta que todo piloto sueña, la puerta a una potencia que podría convertirlo en campeón mundial. La decisión no es sencilla, y el pibe la está manejando con la misma calma y seriedad que lo caracterizan. Su entorno más cercano revela que está analizando cada cláusula, cada implicación, con una madurez que asombra. Muchos aseguran que Franco no va a dar un paso en falso, va a escuchar a su corazón, pero también a su cabeza, comentan los que lo ven cada día. La presión sobre él es inmensa. Desde Argentina, millones de fanáticos sueñan con verlo en Mercedes. Las redes explotan con mensajes de apoyo, rogándole que no desaproveche esta chance. Pero también existe una presión interna de Alpine, que no quiere soltar a su joya. Franco sabe que su decisión no solo afectará su futuro, sino también el destino de otros pilotos y la dinámica de poder en el paddock. Es una carga pesada para un pibe de su edad, pero la lleva con una entereza admirable. Briatore al rojo vivo. La venganza de un titán caído. Mientras la oferta de Mercedes revoluciona el mundo, Flavio Briatore ha estallado, desatando una furia que solo un titán caído puede exhibir. La confirmación de la oferta Colapinto le ha perforado el alma, no solo por el orgullo herido, sino por la humillación pública que significa que su pupilo sea seducido por el archienemigo Toto Wolff. La desesperación de Briatore se ha transformado en un plan de venganza a sangre fría, una última jugada para intentar torpedear la carrera de Colapinto, o al menos, para que su ascenso sea lo más doloroso posible. Las últimas informaciones desde el paddock son aterradoras. Briatore no solo está presionando a Alpine para que se nieguen rotundamente a negociar la liberación de Colapinto, sino que está utilizando sus contactos y su influencia en la FIA y en otros organismos para cerrarle puertas futuras. Se rumorea que está esparciendo la narrativa de que Colapinto es un piloto desleal y problemático que rompe contratos, buscando empañar su reputación antes de que pueda brillar en otro equipo. Muchos aseguran que Briatore no va a descansar hasta ver a Colapinto sufrir por esta decisión, comentan con temor en los círculos internos. Pero el plan de Briatore va más allá de la difamación. Se habla de una estrategia de guerra psicológica dentro de Alpine. Fuentes cercanas al equipo sugieren que Briatore está promoviendo una serie de decisiones internas que podrían afectar el desarrollo y los recursos disponibles para Colapinto en su preparación hacia 2026, con la esperanza de que su rendimiento se vea mermado o que se sienta frustrado y presionado a cometer errores. Es una jugada sucia, típica de Briatore, pero que muestra la desesperación de alguien que ve cómo su imperio se desmorona y su influencia se desvanece con cada victoria de Colapinto fuera de su control. Espera a conocer el golpe bajo que Briatore tiene preparado para Colapinto. Alpine en jaque. Retener o negociar una salida millonaria.
La situación en Alpine es insostenible. La oferta de Mercedes a Colapinto ha puesto al equipo francés en un jaque mate. Tienen un contrato firmado con un piloto que ahora es codiciado por la potencia dominante de la F1. Las opciones son pocas y todas tienen un alto costo. Retener a Colapinto a la fuerza. Esto implicaría tener a un piloto desmotivado, con la cabeza en otro equipo, lo que podría afectar el rendimiento interno y generar un ambiente tóxico. Además, arriesgarían la imagen del equipo como un lugar donde los pilotos no pueden seguir sus sueños. Negociar una salida millonaria, esta sería la opción más pragmática. Alpine podría exigir una suma considerable a Mercedes por la liberación anticipada de Colapinto, lo que les daría recursos para invertir en otro talento o en el desarrollo de su monoplaza. Sin embargo, esto sería un reconocimiento público de que perdieron a su estrella. Muchos aseguran que la directiva de Alpine está dividida entre el orgullo y la razón, revelan desde dentro. La presión externa también es brutal. Los medios internacionales, los analistas, y sobre todo la afición, están con los ojos puestos en Alpine. Cualquier movimiento en falso podría ser un golpe devastador para la reputación del equipo. La pregunta es, ¿se dejarán llevar por la ira de Briatore, o la sensatez primará para asegurar un futuro más estable, aunque sin Colapinto? El eco global. La F1 se rinde a los pies de Colapinto. Mientras tanto, el eco de la oferta de Mercedes se ha vuelto global, y la Fórmula 1, en su conjunto, parece rendirse a los pies de Franco Colapinto. Ya no es solo un rumor. Es una realidad que el pibe argentino es uno de los talentos más codiciados del momento. Los debates en programas especializados de todo el mundo se centran en su figura, en su ascenso meteórico y en el inmenso potencial que ven en él. Analistas de renombre, expilotos y comentaristas, todos coinciden. Colapinto es el futuro de la F1. La base de fanáticos de Franco ha crecido exponencialmente. En Argentina, el fervor es incontrolable. Las caravanas de autos con banderas de Colapinto y Mercedes ya se han visto en las calles de los polvorines, un signo de la esperanza y la ilusión que genera. En cada carrera, los gritos de Franco, Franco, se multiplican, y su imagen es venerada como la de un verdadero héroe nacional. Esta marea de apoyo popular es una fuerza imparable, una presión añadida para todos los involucrados. Porque el pueblo ha hablado, y quiere ver a su campeón en la cima. Si sos parte de la hinchada de Franco, déjale un like y compartí este video con tu bandera virtual. Toto Wolff, el maestro del silencio y la paciencia. Toto Wolff, el estratega por excelencia, se mantiene en un silencio sepulcral, observando desde la distancia como su jugada maestra desata un caos controlado. No necesita hablar. Sus acciones, y la reacción que generan, hablan por él. Su paciencia es legendaria, y sabe que la presión sobre Colapinto y Alpine es su mejor aliada. Cada día que pasa sin una definición, cada rumor de conflicto interno en Alpine, juega a favor de Mercedes. Wolff no solo quiere a Colapinto, quiere enviar un mensaje al paddock. Mercedes sigue siendo el destino soñado para los talentos más grandes, y están dispuestos a ir por ellos, sin importar los obstáculos o las lealtades pasadas. Es una demostración de poder, de visión a largo plazo, y de una confianza absoluta en el talento del argentino. Su silencio es tan ensordecedor que se convierte en una herramienta más de su arsenal estratégico. El punto de no retorno. El futuro incierto de la F1. La situación ha llegado a un punto de no retorno. La oferta histórica de Mercedes, la presión sobre Colapinto y la venganza desatada de Briatore han creado un escenario sin precedentes en la Fórmula 1. El futuro de Franco Colapinto está más en el aire que nunca, pero al mismo tiempo, más cerca que nunca de la cima. Su decisión no solo definirá su carrera, sino que tendrá un impacto sísmico en el equilibrio de poder de la categoría. Los próximos días y semanas serán decisivos. Cada declaración, cada movimiento, cada silencio, será clave. Porque lo que está en juego es más que un asiento. Es el futuro de una era, la confirmación de que el talento puro puede derribar las barreras más grandes, incluso las impuestas por los titanes caídos. Y Franco, el pibe de los polvorines, está a punto de escribir el capítulo más audaz de su propia leyenda. Entonces, ¿aceptará Franco Colapinto la oferta histórica de Mercedes y se convertirá en el próximo gran símbolo de la escudería de la estrella? ¿O la desesperación y la venganza de Flavio Briatore lograrán, al menos, un último golpe que altere el destino del pibe? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿Estás listo para presenciar el desenlace de esta batalla épica que está redefiniendo el futuro de la Fórmula 1 desde sus cimientos? No te quedes afuera. Si esta mega noticia te dejó sin aliento y te hizo vibrar como un motor de F1, suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de esta saga que se escribe día a día en tiempo real. Déjale un like a este video si te atrapó tanto como a nosotros y compartí con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás del fenómeno Colapinto.
Tu apoyo es clave en esta carrera por la información exclusiva y la pasión por la F1. Nos vemos en el próximo video con más bombas del paddock.